Ok, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 3 del verso 8. Amén. La palabra de Dios dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Hasta ahí vamos a tratar de exponer esta palabra que Dios desde muy temprano colocó en mi corazón, y podemos saber cómo es Dios. Ahora la pastora Sandra estaba hablando sobre esta palabra, y el nombre que yo le puse a esta prédica es: Dios no te abandonó. Entonces, miren, existen algunas sensaciones que nos causan realmente aflicciones y desesperación, ¿no? El ser humano, algo que nosotros realmente detestamos es la soledad. Somos seres que realmente en todo tiempo buscamos aprobación. Y una de las cosas que nos demuestran que el ser humano siempre está buscando aprobación de los demás están las redes sociales. Nosotros creo que no hay ningún ser humano que se pueda sentir en el fondo de que quiere saber cuánto piensan, qué es lo que piensan de él. Y es que esa es una de las cuestiones que nos hacen muchas veces en las redes sociales postear. Si no postearíamos nada. Queremos saber cuánto de aprobación tenemos. Y a veces nos causa un tremendo mal, porque nos lleva hacia una especie de patología emocional. Querer en todo tiempo estar midiendo el grado de aprobación que tenemos acerca de qué es lo que piensan de nosotros. Hay una cosa que nos causa mucha aflicción y mucho dolor, que es el sentirnos abandonados. Y muchas veces hay tipos de abandono. Hay abandonos que nosotros mismos provocamos, y hay abandonos que la vida nos provoca. Pero una de las cosas que podemos entender en la palabra es el sentirnos abandonados por el Dios del cielo y la tierra. Eso nos causa un extremo pavor, un extremo miedo. Y esa es una de las cosas más comunes que todos los seres humanos tenemos. Sentirnos abandonados ¿viste por que Dios. estoy acá? Ya, La mayoría de las personas que nos hemos sentido lejos de Dios, hemos sentido un gran vacío, una desesperación, porque en nuestra vida siempre hemos sido dejados atrás por una u otra cuestión. Hemos perdido muchas veces familia, hemos perdido hogares, hemos dejado, pero sentirnos abandonados de Dios es uno de los problemas más recurrentes de las personas. Y nosotros siempre queremos tener una medida para saber cuánto realmente agradamos a Dios o cuánto estamos distantes de Dios, ¿no? Y nosotros utilizamos la perspectiva nuestra. Nosotros utilizamos nuestra regla de medir en cuanto nosotros damos el amor hacia los demás, ¿no? Nosotros somos especialistas en amamos en todo tiempo, amamos porque amamos, sí amamos, pero esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Nosotros amamos condicionalmente, pero el amor de Dios es muy distinto. Más mi preocupación en este momento y en esta palabra es saber cuánto realmente las personas pueden entender hasta qué punto Dios nos puede abandonar. Estamos entrando y hemos dejado un año atrás, un año muy complicado, un año con muchas dificultades, un año con pandemia, un año en que
quizás nos hemos sentido abandonados y huérfanos, un año de incertidumbres, y hemos empezado el 2021 aún sin saber realmente qué nos depara. Yo creo que las personas que podemos, o que hemos percibido lo que es estar distantes, lo que es estar lejos de la presencia de Dios, podemos saber que es una vida incierta, es una vida de temor, es una vida de angustia, pero estar en el centro de la voluntad de Dios nos da la capacidad para poder afrontar cualquier situación. Pero hay una de las interrogantes en esta palabra, es que saber realmente hasta qué medida, hasta qué límite Dios nos ha abandonado. Cuando nosotros, por nuestras acciones y por nuestras fallas, porque somos seres humanos que cometemos errores, levantamos muros en nuestra vida, levantamos un muro que se llama pecado, es una división entre Dios y el hombre, y creemos que muchas veces por nuestras actitudes hasta qué punto hemos llegado. Cuando vemos esta palabra que Dios coloca al hombre en el jardín, el Señor les coloca en un lugar hermoso, paradisiaco, y les dice: esto es todo para ustedes. Ustedes tienen absolutamente todo aquí. Todo esto les pertenece. Mas solamente una cosa. Hay algo pequeño, no es muy difícil. Solamente esto que está aquí en el medio de este jardín, esto no pueden comer. Pero nos damos cuenta que nosotros mismos, los hombres, tenemos esa cualidad de buscar las cosas prohibidas, las cosas que nos hacen daño, las cosas que no están, que nos han prohibido. Eso nos atrae. Y hay un peligro, hay un riesgo. Nosotros en nuestras caídas y en nuestros alejamientos, no solamente perdemos también nuestra confianza en el Señor. Ahí viene a nuestra cabeza, y muchas veces el enemigo trabaja en hacernos creer que realmente Dios ya no está más con nosotros, que que nosotros somos una especie de, que el pecado nos ha apartado tanto del Señor. Estoy ocupado. Realmente pecar es cerrar en el blanco. Y cuando nosotros cerramos, cuando nosotros creamos este muro entre Dios y el hombre, nos aparta, realmente nos aparta, y pensamos que ya no hay nada, pensamos que Dios ya no hay manera de que nosotros podamos volver a la presencia de Dios. Esto es lo que realmente el enemigo ha trabajado muchas veces en la cabeza de las personas, que Dios, realmente cuando nosotros cometemos estos errores, pensamos que Dios también tiene esa cualidad, que Dios no permanece con esa fidelidad. Pero en la palabra de Dios vemos una promesa, que a pesar, dice que cuando Adán y Eva, ellos estaban en el jardín, Dios tenía una rutina, siempre bajaba a la misma hora y se paseaba en el mismo jardín. Y a pesar del pecado, Dios descendió en el mismo momento para poder acercarse a ellos. Dios, a pesar del pecado, nos muestra su fidelidad, nos muestra que realmente Él es fiel, no cambia su naturaleza, Él sigue siendo el mismo. Dios no dejó de cumplir su rutina ahí en ese momento. Si el pecado construye un muro que nos separa de Dios, la gracia del Señor, la gracia de Dios rompe ese muro. Yo quiero
Realmente en esta mañana estaba meditando sobre esta palabra, cuán difícil es a veces entender, cuán difícil es entender la naturaleza de Dios, que Él no cambia, que Él se mantiene fiel en su palabra, pero que muchas veces nosotros nos sentimos tan mal con nuestras actitudes, que pensamos que Dios ya no tenemos más oportunidades, que no tenemos más tiempo, pero Dios nos muestra en esta palabra que realmente Él sigue siendo, Él estuvo, Él nos está dando la oportunidad nuevamente. ¿Sabes qué? Yo quiero darte la oportunidad. Yo quiero que tú y yo transemos para que nuevamente yo te ayudo a volver a concertar. Vamos a concertar nuevamente para que tú puedas estar nuevamente conmigo. Hay veces que el hombre prefiere vivir en el límite. Cuando nos dicen no, nosotros queremos ir hasta ese prohibido, sabiendo que nosotros dentro del centro de la voluntad de Dios podemos estar bien, podemos estar en paz. Vivimos en angustia por nuestras propias actitudes. Hay una palabra que estuve leyendo, yo creo que todo el mundo la conoce, en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios se mantiene fiel. Dios está ahí siempre. Nos ha mostrado desde la primera caída del hombre que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado su rutina. Por más que nosotros levantemos muros, al otro lado del muro Él está ahí para poder nuevamente nosotros, por la gracia de nuestro Señor, poder, por medio del arrepentimiento, poder volver al centro de la voluntad de Dios, donde tenemos la seguridad. Yo quizás a veces creemos que con el conocimiento de la palabra, muchas veces nos hemos enfrascado tanto en el conocimiento que hemos dejado de buscar su presencia. Yo creo que ninguna persona, si no ha tenido una experiencia con Jesús, si no ha tenido una experiencia de estar distante, de estar lejos del centro de la voluntad de Dios, no podemos entender lo que es esa desesperación, esa angustia. La verdad que desde la mañana estuve tratando de poder entender realmente cómo poder explicar todo pequeña historia, la primera historia, y poder entender cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su fidelidad, y que siempre, como dijo la pastora, Dios no nos abandona. Realmente siempre el Señor, cada vez que nosotros, la primera reacción del hombre ahí en el jardín, la primera reacción que todos nosotros tenemos cuando tenemos malas actitudes, por medio de nuestras iniquidades, cuando no queremos hacerlo, pero no tenemos otra manera de salir de eso, pensamos que Dios ya no nos quiere, que nos hemos alejado tanto de Dios que ya no podemos volver. Y la pastora dijo ahora: Dios no nos abandona. Y realmente en este pasaje podemos entender esa naturaleza tan grande de Dios. Aun cuando Adán había pecado, él seguía cumpliendo la misma rutina. Nosotros muchas veces nos hemos alejado, hermanos, nos alejamos, pero lo que tenemos que entender que no existe nada de lo que tú puedes hacer, que no existe ningún pecado, que no existe absolutamente nada que la sangre de Cristo no pueda destruir ese muro que nosotros mismos hemos levantado. Que muchas veces creemos, y el enemigo nos ha engañado durante mucho tiempo, que lo que tú hiciste es tan grande que ya nada
Nosotros mismos hemos creado esos ataques y esas defensas que Dios ya no se puede acercar a nosotros. Pero Dios está ahí en el mismo lugar. Dice que todas las mañanas ellos al aire libre escuchaban los pasos del Señor. Y cuando nosotros hemos hecho tantas cosas, que nos hemos alejado, Dios está todas las mañanas en el mismo lugar donde siempre. Su rutina no ha cambiado. Su rutina sigue siendo la misma. Él está ahí, dispuesto a perdonarnos. En ningún momento hemos sido abandonados. En ningún momento hemos sido olvidados. El amor de Dios es tan grande. Creo que uno de los versos que simplifican toda su teología es en el libro de Juan, que dice que tanto Dios amó al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, hermanos, yo no sé cuántas personas quizás allí hayan cometido algo, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a estar fallando. En algún momento de tu vida puedes caer, pero tienes que entender que el amor de Dios es tan grande, su misericordia y su gracia es tan maravillosa, que Él siempre está en el mismo lugar, al otro lado del muro que nosotros mismos hemos levantado. Y solamente está a un paso de tu arrepentimiento. Dios está con los brazos abiertos, cada mañana en el mismo lugar donde tú un día lo dejaste. Él está ahí esperándote. Una de las cosas que yo entendí, que muchas veces hay agentes que nos hacen perder la voz audible de Dios. Hay ruidos que nos separan de Dios. Pero que dice que Elí, el sacerdote, había dejado de escuchar la voz de Dios. Y Dios se había presentado en el cuarto de Samuel y lo llamaba Samuel. Pero como Samuel no tenía experiencia de escuchar la voz de Dios, él le iba a otro lugar a preguntar al sacerdote Elí: tú me llamaste. Y Dios se quedaba ahí en el mismo lugar, en el mismo cuarto. Y nuevamente, Samuel, Samuel, Samuel. Dios está ahí, hermanos, en el mismo lugar, donde nosotros un día lo dejamos. En aquel rincón, en aquel lugar donde tú te arrodillaste. No hay mejor lugar, no son los límites, hasta donde Dios permite. ¿Cuál es el lugar más lejos que puedo ir de Dios y no perecer? El mejor lugar para todo ser humano es el centro de la voluntad de Dios, donde no hay temor, donde no hay miedo, donde no hay aflicción y no hay angustia, donde hay una paz y donde podemos percibir su gloria. Quiero terminar con esto, haciendo una oración. En el nombre de Jesús, Padre, en esta noche, Señor, yo te pido, Padre Santo, al otro lado, Señor, al otro lado de la línea. Yo no sé, Señor, si hay algún hermano, alguien que piense, Señor, que tú estás tan distante de él. Pero tú eres fiel, Señor. Tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, permanecen fiel. Tú no cambias, Señor. Tu amor, Señor, no depende de nuestras actitudes. Señor, yo te pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que desbarates toda idea, Señor, todas esas mentiras y engaños que el diablo coloca en las personas, que tú ya los has abandonado, que tú los has dejado, Señor. Que tu amor es grande y misericordioso, Señor. Que tú en esta noche, Padre, puedas tocar corazones y que puedas hacer entender, que puedas abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder percibir tu voz, para poder escuchar tus pasos, para poder escucharte, Señor, caminando en el aire, con esa voz, Señor, susurrando a nuestros oídos. Yo te amo. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.